Hola, ¿cómo están? Bueno, una de las formas que vamos a trabajar, cualquier consulta, cualquier momento, hagan las preguntas y vamos a estarlas contestando en línea. Gracias, María Fernanda, Diego Salvador también, Rosy y Edison, que ya los hemos saludado. Bueno, este, voy a hacer mi presentación. Soy Juan del Castillo Buch, soy economista y contador público de la Universidad de Lima, con un posgrado en banca y negocios financieros en ESAN. Mi especialidad en esta trayectoria ha sido en planeamiento estratégico, estructuración de créditos de corto y mediano plazo, en evaluación de riesgos y negociación financiera, en cartas fianzas, póliza de cauciones y seguro de crédito. Toda mi experiencia a lo largo de 30 años la he desarrollado en el sector financiero, tanto en banca internacional como en compañía de seguro, en áreas como ya lo he comentado, créditos, riesgos, fianzas y cauciones. Este, ¿Cuáles van a ser los objetivos del curso? Básicamente nos concentraremos en dos riesgos de naturaleza financiera, que son el seguro de crédito y las cartas fianzas y pólizas de cauciones, que son garantías de cumplimiento. Y a su vez vamos a ver de manera somática, no muy a profundidad, lo que son las herramientas de comercio exterior que nos van a permitir, ¿cómo se llama?, comprender con mayor exposición lo que son los seguros de crédito y lo que son las cartas fianzas. Hablaremos un poquito del seguro de crédito, que básicamente son requeridos por los exportadores en sus operaciones de comercio exterior, y las cartas fianzas y las pólizas de cauciones, que son garantías de cumplimiento. Esto le permite a los empresarios participar en las licitaciones públicas y privadas, así como tanto también en operaciones de comercio exterior. En resumen, permiten ampliar los negocios y reducir los, los riesgos. En nuestro medio hay importantes compañías de seguros que operan dos tipos de, de herramientas, algunas de manera exclusiva y otras dentro de su gama completa de productos. Así, la positiva tiene todo tipo que ve de manera exclusiva las áreas de fianzas y de cauciones como seguro de crédito. Secrex también es una compañía que ve también fianzas y cauciones, seguro de crédito, igual que Insur. Mafre ve todo tipo de seguros, y estas herramientas son relativamente nuevas en el sistema. En los últimos años han tenido un crecimiento bastante fuerte, de ahí que han aparecido tipo Habla, Insur, compañías chilenas que han comenzado a operar en nuestro medio, lo que nos da una idea de lo rentable y lo apreciable que es en estos momentos esos productos en el mercado nacional. Existen también brokers eh, que de manera exclusiva, especialista, trabajan solamente en este tipo de riesgos financieros. ¿Cuál será la temática del curso? Como ya un poquito lo expliqué, nos abocaremos a los seguros de crédito, que son de índole financiero,
y las cartas fianzas, también llamadas garantías de cumplimiento. Dentro de lo que es el comercio internacional, vamos a tratar eh, las cartas de crédito, los Incoterms, básicamente que van a servir a ir comprendiendo lo que es el seguro de crédito a través de las formas de medio de pago en el comercio internacional. Comenzaremos entonces por el primer punto, que es la parte del comercio internacional. En el comercio internacional es un intercambio de productos generadores de riqueza en el mundo, creando nuevos mercados. El mercado intermediario entre productores, consumidores, compradores y vendedores. La exportación es la venta de productos al exterior. Aquí se diferencian productos tradicionales y no tradicionales. Y las importaciones son la compra de productos del exterior. En estas relaciones de intercambio se conjugan factores de confianza y diversidades formas de pago, algunas que conllevan mayor riesgos que otras. Dentro de las exportaciones de productos se encuentran las tradicionales. Básicamente estas son los que llamamos commodities, y el precio, una de las características es que el precio se fija en el comercio internacional a través de las bolsas de productos. Uno de estos productos es el cobre, el oro, el molibdeno, la plata, dentro de los minerales básicamente. También se encuentra la harina de pescado, el aceite de pescado, los derivados del petróleo, el petróleo crudo, el café y otros productos agrícolas como el arroz y el azúcar. Repetiremos, son commodities y el precio viene dado por el mercado internacional. La clasificación del otro tipo de productos son los productos no tradicionales, y aquí el precio se establece entre los productores y los compradores, pero no a través de las bolsas, sino en tratos directos básicamente. Aquí, dentro de este tipo de productos, están los textiles. Por ejemplo, serán ropa de vestir, de punto, como polos de mayor o menor valor agregado, sábanas, pantalones. Dentro de los agropecuarios tenemos la quinoa, los ajos, las menestras, payares, maíz grande del Cusco, por ejemplo. También hay productos químicos, pesqueros, los que ahorita estamos viendo básicamente, que son las conservas de pescado, en metal, mecánica, barras de acero, siderúrgica, metalúrgica, maderas como la caoba, el cedro, papelería, joyería, minería no metálica como la cal, pieles, cueros. Generalmente los productos no tradicionales se comercializan o entran dentro del sistema de pagos de carta de crédito o documentos en cobranza. Ya lo veremos con mayor detalle, pero este tipo de productos más o menos tienen esas modalidades de pago. Los contratos de compra-venta en el mercado internacional implican una problemática compleja que ya veremos, que es sus formas de pago. Básicamente, la venta de productos en el exterior puede realizarse bajo tres modalidades de pago.
Una que son al contado. Aquí el riesgo prácticamente es cero porque básicamente el pago es contra entrega de documentos o de la mercadería. La carta de crédito irrevocable. En esta modalidad de pago intervienen los bancos para minimizar el riesgo de pago, son bastante seguras, pero son mecanismos bastante especializados que hay que conocerlos muy bien. Y una tercera forma de pago son el sistema de créditos en cobranza para los pagos a plazos. Aquí intervienen a veces de manera parcial los bancos, pero a diferencia de las cartas de crédito, de, de las cartas de crédito, es que ellos no se comprometen en el momento del pago. Simplemente se tramitan documentos a través de ellos y aquí el riesgo de pago, por lo tanto, es mayor y se incrementa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que no les ha quedado claro para poder resolverlo. Bueno, continuaremos entonces. Comenzaremos la carta de crédito. Este es un mecanismo de pago, un sistema que se utiliza mucho en comercio internacional. Esto se realiza a través de los bancos. Las cartas de crédito también son llamadas créditos documentarios porque lo que se realiza y lo que se tramita a través de los bancos son documentos, básicamente. Nacen de la desconfianza entre los importadores y exportadores al no existir un conocimiento pleno entre ellos. Hay importadores que se encuentran en otras regiones, por llamarlo un tema bastante en China, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Las formas de pago y de comercialización son bastante complejas si no hay algún método seguro de pago entre ellos. Tienen su origen en un contrato de compra-venta de mercadería o de prestación de servicio. Surgen o aparecen, como ya les comenté, básicamente por un riesgo del no pago entre el importador y la exportación. Son mercados en países distantes unos a otros y en estos mercados pueden regir monedas y regulaciones legales y tributarias diferentes, hay diferentes tipos de cambio. Muchas de estas condiciones son las que hacen bastante complejo el comercio internacional. El importador se resiste a cancelar el importe de la mercadería mientras que no haya recibido la mercadería o los documentos que amparan las exportaciones. Y por el lado del exportador, no envía la mercadería que venda hasta que se esté seguro del pago de esta. Esas diferencias hacen que intervenga o se creen estos mecanismos de las cartas de crédito. Como ya comenté, de esta coyuntura, a ver, un momentito, veo que Armando dice, ¿cuál es el importe mínimo en transacciones para generar una carta de crédito? En realidad no hay, vamos a irlo explicando un poco más, no hay montos mínimos, sin embargo, estos mecanismos que son utilizados en la banca tienen costos y tienen ciertos costos altos que hacen que aperturar carta de crédito por montos mínimos no sea muy rentable. Yo creo que a partir de unos $10.000 creo que en realidad se hace más rentable. Lo otro, en realidad, los costos de las transacciones a través de las comisiones de los bancos va a hacer que estas sean mucho más
onerosas. Como ya expliqué, de esta coyuntura nace la intervención de los bancos con las cartas de crédito destinados a garantizar la entrega de la mercadería y el precio del precio pactado. ¿Qué cosa es la carta de crédito? La carta de crédito es un compromiso escrito, suscrito entre un banco, emisor de la carta de crédito, de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinados tiempos y plazos y contra la entrega de documentos indicados. Aquí, para entender esta parte escrita que de repente puede ser rápidamente, si uno no la conoce, un poco complicada, ¿quiénes intervienen en la carta de crédito y de qué manera? Hay un cliente ordenante que solicita una carta de crédito a un banco emisor en el país. Este banco emisor en el país emite una carta de crédito a un banco corresponsal que tiene en el exterior, dándole las instrucciones que ha puesto el cliente ordenante acá en el país. Con esas instrucciones que les llegan, él va a comunicar a un beneficiario sobre estas instrucciones que ha tenido. De esta manera, el beneficiario comenzará a preparar la exportación bajo todas las condiciones que le han llegado en la carta de crédito, para a su vez preparar los documentos, entregarlos al banco corresponsal que le entregó la carta de crédito, quien a su vez la remitirá al banco emisor, y este banco emisor, ¿cómo se llama?, se lo entregará al ordenante. Es un medio de pago regularizado por las reglas y usos uniformes internacionales. Por lo tanto, todas las reglas de pago están claramente estipuladas en estas reglas uniformes. Como ya lo expliqué un poquito de manera rápida, ¿cuál es el proceso? El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito en los términos pactados en el contrato que tenía previamente, en el contrato de compra y venta. El banco emite la carta de crédito, la cual es enviada a un banco corresponsal en el país donde reside el exportador. Ese banco corresponsal avisa o confirma. Ya vamos a explicar bien esta diferencia entre el aviso y la confirmación de la carta de crédito al exportador. El exportador preparará la exportación en base a la carta de crédito que le enviaron y remite los documentos a dicho banco. El banco corresponsal revisará de manera detallada todos los documentos que le entregó el exportador y a su vez los envía al banco emisor para su pago. Entrega los documentos al importador y se cobra el importe de la carta de crédito para cancelar el importe que él ya hizo o realizará al banco corresponsal del exportador. De esta manera los bancos generan confianza, aportan compromisos entre ellos, manejan documentos y canalizan los pagos correspondientes. Les agradeceré si tienen alguna consulta hasta aquí sobre los mecanismos o las entidades que intervienen dentro del proceso de las cartas de crédito. En resumen, ¿qué cosa podemos hablar? Que es una promesa de un banco de pagar una cierta cantidad de dinero. Se paga contra la presentación de documentos
el plazo para hacer uso de las cartas de crédito está establecido. El contrato de compra-venta es el que regula la relación entre el importador y el exportador y es en base a esta que se establece la carta de crédito. Hay un ordenante que solicita la carta de crédito, hay un emisor, hay un banco emisor que emite las instrucciones precisas para el pago, hay un banco corresponsal en el exterior que avisa o confirma la llegada de la carta de crédito que ha emitido el banco emisor en el país del exportador y hay un beneficiario que prepara la exportación, recibe la carta de crédito y prepara y envía los documentos para su pago. Estas cartas de crédito tienen plazos establecidos para que se realice la exportación y la entrega de los documentos. Por darle un ejemplo claro para que tengan una idea, por decirle, hay un importador acá que está interesado en que le llegue mercadería para Navidad. Por lo tanto, solicita una carta de crédito para que la emita acá un banco y se la haga llegar al exportador en un país diferente. En esta carta de crédito lo que se va a detallar claramente es la fecha que tiene que realizar el embarque y la entrega de los documentos. ¿Para qué? Para que ésta llegue, por darle un ejemplo, en el mes de noviembre y ellos puedan desaduanar la mercadería que les ha llegado y poder realizar la venta, que son productos navideños o de la campaña. Si no tuviera esto, el exportador podría enviar la mercadería en el mes de enero y por lo tanto pierde el negocio o ya no le interesa la mercadería ¿cómo se llama?, que está exportando. Entonces, dentro de las cartas de crédito hay importes que se establecen y fechas de embarque y de remisión de los documentos que son de manera muy importante. Ya. Los tipos de carta de crédito. Existen las cartas de crédito revocables. Estas pueden ser revocadas o anuladas en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador. Llevan un riesgo mayor y no se usan generalmente porque son de riesgo muy alto, porque el importador en cualquier momento podría revocarlas y el exportador haber ya preparado prácticamente la mayoría de la exportación o estando ya a puertas de embarcar y que le revoquen la carta de crédito. Básicamente siempre existe este tipo de carta de crédito, pero en la práctica no son ¿cómo se llama?, utilizadas. Están las cartas de crédito irrevocable, que a diferencia de las anteriores, no se pueden revocar de manera unilateral. Para su anulación requieren del consentimiento tanto del banco emisor, del beneficiario y de los cuatro que intervienen en la operación. Por supuesto, la más usada, la más común, es claramente la que se utiliza en el comercio internacional. Después viene la carta de crédito comercial. Esta tiene múltiples variedades y es la que vamos a explicar. Son las cartas de crédito generalmente las que se realizan a través de los documentos que ya hemos explicado. Y la última son las cartas de crédito, las llamadas stand-by, que son de tipo financiero. Generalmente aquí lo que se garantiza es pago, obligaciones, préstamo de dinero, a diferencia de las cartas comerciales que lo que tienen en el trasfondo son contratos
de compra y venta de mercadería. Aquí vamos a hablar básicamente del punto que ya habíamos conversado para hacer una ampliación más grande de lo que son las cartas de crédito comerciales. Pueden tener diferentes modalidades o dentro de la carta de crédito tienen diferentes puntos específicos que es bueno conocer. Están las cartas de crédito avisadas, que simplemente el banco emisor enviará la carta de crédito al banco corresponsal en el exterior y este simplemente avisará o notificará al beneficiario, al exportador, sin comprometerse en ningún momento por el pago. Simplemente la función de él es recibir la carta de crédito y a su vez avisarle al beneficiario, al exportador, que le ha llegado dicho documento. Están las cartas de crédito confirmadas. En este caso, sí, el, el banco corresponsal, además de recibir y avisar y notificar al exportador de la llegada de la carta de crédito, se compromete al pago de la carta de crédito una vez que el exportador le presente los documentos solicitados o requeridos en la carta de crédito. Lo que se llama en el argot técnico, creo yo, es que el pago se realiza en las cajas del banco corresponsal y no necesariamente en las cajas del banco emisor, como serían al principio en las cartas de crédito solamente avisadas. De ahí están las cartas de crédito que son a la vista, que es el pago al contado. Una vez que uno presenta la carta, los documentos de la carta al banco, tanto notificador o al banco corresponsal en el caso que sean confirmadas, el pago se realiza. Indudablemente también hay las de pago diferido, donde el proveedor o el banco corresponsal da financiamiento al importador y por lo tanto el pago será diferido, ya no a la vista como habíamos comentado en el primer punto, en el punto. También las cartas de crédito pueden ser divisibles o indivisibles. ¿Qué cosa? Esto permite embarques parciales. ¿Qué cosas son los embarques parciales? Es decir, una carta de crédito puede ser emitida por una cantidad para importar tal cantidad de bultos y estos pueden ser divididos en partes con embarques parciales y no en un solo embarque. Después están las rotativas que permiten, se renueva el monto de la carta de crédito de manera automática, como si fuera una carta, como una tarjeta de crédito, que uno la utiliza y automáticamente cuando realice el pago, nuevamente eh, se da el monto original que ésta tiene, sin necesidad de emitirse una nueva carta de crédito. Y por último están las transferibles, que permiten al beneficiario transferir esta a terceros. En el caso, podríamos dar un ejemplo, si estamos exportando harina de pescado y se ha emitido una carta fianza, el beneficiario de la carta de crédito podría
transferir a los diferentes productores de harina de pescado en el país parte de esta carta de crédito para que para poder completar el total, es decir, de la exportación. Quería ver si hasta aquí, dentro de las diferentes formas o partes que tiene las diferentes cartas de crédito, no sé si se ha comprendido bien o quieren alguna pregunta. Bueno, continuaremos y seguiremos viendo, ampliando lo que ya hemos comentado. El pago a la vista y confirmado por un banco, los pagos a la vista y confirmados por un banco pagador, no puede demorar el pago. En los pagos a la vista son pagos prácticamente al contado contra la entrega de los documentos. El pago diferido es el pago a plazos y confirmado por un banco se compromete contra la entrega de los documentos a pagar al vencimiento de la carta de crédito y son créditos que le da el proveedor o le financia el banco corresponsable. Y las transferibles, la carta de crédito que expresamente así lo indique, le permite al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a un tercero, a un segundo beneficiario, conforme dentro de los mismos términos, obligaciones y beneficios que se han indicado en la carta de crédito original. La omisión que indica esto implica que la carta de crédito no es transferible. Las rotativas incluye la restitución inmediata del valor del crédito toda vez que sea utilizado, permitiendo su restitución. A través de algunas condiciones especiales. Estas son cartas fianzas muy no comunes, que las que llaman con cláusula roja o con cláusula verde, donde permiten, donde permiten un anticipo del monto de la carta de crédito. Y las cartas de crédito, los back-to-back, son cartas de crédito, como ya dije, de orden financiero, donde generalmente un banco abre una carta de crédito respaldando algún otro crédito. Ya. Ya, ¿aló? Sí, nuevamente continuamos. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? A ver, quisiera ver si me están escuchando bien. Sigue.
Dice que continúa el problema. A ver, a ver. ¿Ahorita se escucha mejor? A ver, Viviana, te agradeceré a ver si puedes indicarme si el audio está mejor. ¿Se escucha mejor? Ahí. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, se escucha mejor. A ver,
Dice que no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Bien. A ver, quisiera ver que me digan si ya se superó el problema de la interferencia del audio. A ver cómo está llegando. Por lo que veo, ¿cómo se llama? Me parece que estaría bien. A ver, yo les propongo una cosa si ahora ya está bien. Si no se ha podido entender bien por las interferencias, por el audio, quisieran que nuevamente inicie un poquito el tema para que puedan ustedes, ¿cómo se llama?, comprenderlo y tenerlo claro, porque de qué vale si el audio no ha estado bien. Es decir, les agradeceré que me digan si iniciamos un poquito más rápido ahora o viendo, no tengo ningún problema, un poquito de iniciar. Ya, perfecto. Entonces vamos a reiniciar el tema, ¿ya? Este, a ver, vamos a comenzar desde un inicio. Sí, ya. Comenzaremos desde el comercio internacional. Voy a hacer realmente alguna introducción rápida. El objetivo del curso tiene que ver básicamente con dos productos importantes que le hemos agregado al comercio internacional para que se entienda más. Estos son productos financieros que los genera o los produce también la compañía de seguro, que son los seguros de crédito, que pueden ser tanto a la exportación o como seguros de crédito interno, que son para minimizar el riesgo de pago en las transacciones de compra y venta que se producen. Y el otro son las garantías de cumplimiento, que son a través de las cartas fianzas y las pólizas de cauciones, que ya veremos que al final de cuentas tiene las mismas condiciones. A esto vamos a ver el comercio internacional. Y dentro del comercio internacional, la parte más importante son los medios de pago que aseguran las transacciones que se producen tanto en las importaciones como en las exportaciones. Comenzaremos con el comercio internacional. Bueno, el comercio internacional es un intercambio de productos generadores de riqueza en el mundo, creándose nuevos mercados. Es un mercado donde hay intermediarios entre productores y consumidores, entre compradores y vendedores. Dentro de este mercado, eh, a la venta de productos se le llama exportador, y al que importa es el que compra los productos en la exportación. En estas relaciones se conjugan factores de confianza de diversas modalidades y con diversas modalidades de pago, algunas con mayores riesgos que otras. Dentro de las exportaciones vamos a ver que por una clasificación hay diferentes tipos de exportaciones, los que se llaman tradicionales y las no tradicionales. No sé si hasta aquí el audio ha llegado bien, se ha comprendido realmente cuáles son los objetivos y hacia dónde queremos llegar. Bueno, continuaremos entonces si no hay ningún problema.
Amelia, cuál es cómo se llama tu consulta? A ver, es decir, disculpa, no la he visto, ¿podría repetirla? A ver, no, estamos buscándola, no te preocupes, no te puedes quedar, ¿cómo se llama? Sin una respuesta. Ya, las cartas de crédito solo son emitidas por los bancos, como hemos explicado en su momento. El importador se acerca a un banco y el banco le emite y la remite a un corresponsal que es otro banco en el país donde está el exportador. Las cartas de crédito son emitidas solamente por el sistema financiero y dentro del financiero los bancos, porque podrían haber algunas entidades como las cajas o que no emiten, simplemente es los bancos los que emiten cartas de crédito. ¿Está bien? ¿Hasta ahí quieres alguna ampliación, por favor? Bien, entonces, este, continuemos. Ya. Comenzaremos por las exportaciones. Dentro de las exportaciones, estas se clasifican en exportaciones tradicionales y en exportaciones no tradicionales. Dentro de las exportaciones tradicionales, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, dentro de los productos tradicionales son los precios son los que llaman commodities y son los precios que se transan y se generan en las bolsas de productos a nivel internacional, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres. Dentro de estos productos para diferentes sectores económicos están la parte de los metales, donde está el oro, el cobre, la plata, el zinc, el plomo, el molibdeno. En lo que es harina, lo que es en la parte de pescado, está la harina y el aceite de pescado. El Perú muchos años ha sido el primer exportador de harina de pescado. Están los derivados del petróleo y dentro de los productos agrícolas están el café, el arroz, el azúcar principalmente. Este, para hacer un resumen, estos productos son commodities y la característica principal es que el producto se cotiza en las principales bolsas, es decir, del mundo. A diferencia de los productos no tradicionales, son productos que generalmente el precio se pacta entre el productor y el importador y generalmente es el precio de ellos, no son precios que están pactados en las bolsas tradicionales de los mercados. Pueden ser dentro de textiles, está los polos, los famosos polos, frazadas, uniformes, telas, camisas. Dentro de los agropecuarios
tenemos la quinoa, el ajo, el, la menestra, los payares, el maíz grande del Cusco. Generalmente hay un rubro muy importante este, de productos que el Perú exporta en este campo. Hay también productos químicos, pesqueros, conservas de pescado, metal mecánica, como barras de acero, en el siderúrgico, metálicos, en maderas, el cedro, la caoba, papeles, joyería, minería no metálica como el cal, la piel y el cuero. Generalmente son los productos no tradicionales, es un mercado que viene con bastante incremento en el Perú desde hace muchos años y los precios se pactan entre el comprador y el comprador y el exportador básicamente. ¿Alguna pregunta adicional? Continuemos entonces. De estos contratos de compra y venta se genera un riesgo adicional que es la forma de pago que se realiza en el comercio internacional. De ahí, ¿cómo se llama? Hay diferentes formas de pago para este tipo de comercialización. El primero, el que lleva mayor riesgo es el pago al contado, paga con de la mercadería. Hay un tema ya más intermedio, que son las cartas de crédito irrevocables. En estas intervienen los bancos para minimizar el riesgo de estas compras-ventas que se producen. Y la tercera, de un mayor riesgo, son los sistemas de cobranza a plazos. Muchas veces pueden ser cobranzas directas, de envío de los documentos entre el comprador y el exportador, y hay otras que se realizan el envío de los documentos a través de los bancos. Sin embargo, a diferencia de la carta de crédito en el caso anterior, aquí los bancos tramitan los documentos, pero no se comprometen a ninguno de los pagos. Nos abocaremos ahora a la carta de crédito, que es el segundo medio de pago que hemos visto, mucho mayor estructurado, muy especializado. La emiten los bancos. Estas cartas de crédito, también llamadas créditos documentarios, y aquí vamos a dar el énfasis en la parte documentaria, porque en realidad lo que tramitan los bancos son documentos, pero que tienen ciertas condiciones que permiten que los pagos sean seguros. Nacen de la desconfianza entre el importador y el exportador, tienen su origen en un contrato de compra y venta de mercadería o prestación de servicio. Esto vamos a ir viendo cada una de estas palabras. En el primer caso hemos dicho que son créditos documentarios. El segundo, que su origen nace en contrato de compra y venta de mercaderías. Surgen o aparecen por un riesgo o un problema que podría generarse en el no pago de la mercadería. Indudablemente se dan porque son mercados en distintos países, unos del otro, y dentro de estos mercados hay monedas legales y tributarias, diferentes tipos de cambio, que hacen que los riesgos se incrementen en el caso de que se produzca, que podría producirse algún tipo de problema en la exportación. De ahí
que intervienen en el comercio internacional, ¿cómo se llama? Ingresan a estas cartas de crédito para asegurarse el pago. De esta coyuntura, como ya hemos explicado, nace la intervención de los bancos con las cartas, de crédito, destinados a garantizar la entrega de la mercadería a un precio ya pactado. ¿Ha mejorado el audio, Rosy, por favor? Bueno, de repente hago la pregunta en general. Bien, entonces, ahora, a ver, por favor, el resto de participantes, a ver si quiero saber de que va saliendo bien, porque si no tenemos que repetir nuevamente. Ya, voy a tratar de poner bastante cerca el audio para poder, ¿cómo se llama? Que puedan escuchar lo mejor posible. La carta, las cartas de crédito, son un medio muy seguro en el comercio internacional, y lo que garantiza de manera bastante buena es el pago de las transacciones que se realizan. ¿Cuál es más o menos el mecanismo de la carta de crédito? Vamos a hacer primero la parte teórica general y después vamos a ir explicando para que se entienda bien. A veces no es tan fácil entender en un primer momento los mecanismos de la carta de crédito. La carta de crédito es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma indicada, dentro de determinados tiempos y plazos y entrega de documentos. Para hacerlo en la práctica un poquito, primero se genera un contrato de compra y venta entre un importador y un exportador. En ese contrato de compra y venta se señalan cuáles son todas las condiciones que van a tener para, para realizar el mecanismo internacional. Una vez que se han puesto de acuerdo y tienen un contrato con todas las especificaciones de la mercadería, los plazos de entrega, moneda, forma, este, este importador se acerca a un banco, a su banco acá en el país, a un banco emisor, y le plantea por escrito todas las condiciones que están en el contrato que ya ha establecido con el exportador. Ese banco, que vamos a llamarlo banco emisor o banco del importador, plasma en un documento y lo remite a un banco corresponsal que tiene en el mismo país del exportador, comunicándole todas las condiciones que tiene que cumplir el exportador para que se genere el pago. Este, este banco corresponsal avisa al exportador que le ha llegado características para que él realice la exportación. El beneficiario se acerca al banco, recoge la carta de crédito que le ha llegado y se pone a trabajar la exportación bajo todos los términos
que indica esta. Una vez que ha confeccionado la mercadería y cumplido con todos los documentos que le piden, vuelve al banco, a su banco corresponsal y le entrega los documentos. Estos documentos son revisados por el banco corresponsal y si cumple todas las condiciones que se estipulan ahí, se produce el pago. Una vez que tiene los documentos, los, los remite al banco emisor que le envió la carta de crédito para que a su vez éste le pague el importe o pague el importe de la carta de crédito a la que se había comprometido. A su vez, el banco emisor que emitió la carta de crédito, que tiene unos documentos que ya le llegaron del banco corresponsal, se comunica con el solicitante que le solicitó la carta de crédito y le avisa que tiene tales documentos y se los entrega y le solicita a su vez el pago de la importación que él solicitó. Entonces, como vemos, es a través de documentos que son los que se genera y se blinda el pago de la exportación. Entonces, resumiendo, hay, hay cuatro entes. El importador, que a través de un contrato de compra y venta establece las condiciones que él quiere comprar una mercadería. El segundo es el banco emisor, donde se ha acercado este importador para solicitarle que emita una carta de crédito. Hay un banco corresponsal, que es el banco del beneficiario o que se encuentra en la plaza del mismo exportador, donde le llega la carta de crédito y ya vamos a ver que él la notifica y la avisa al exportador. Y el exportador es la persona que prepara los documentos para realizar la exportación y a su vez que le paguen la mercadería que él ha realizado. Lo mismo que ya les expliqué, está aquí creo más detallado. El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito en los términos pactados en el contrato de compra y venta. El banco emite una carta de crédito, lo cual es enviada a su banco corresponsal en el país donde reside el exportador. Ese banco corresponsal avisa o confirma, vamos a explicar bastante claro después qué cosa significa avisa o confirma la carta de crédito al exportador. El exportador prepara la exportación, el exportador prepara la exportación en base a la carta de crédito que le envía y remite los documentos a su banco corresponsal. El banco corresponsal revisa los documentos y a su vez emite al banco emisor para su pago. Entrega, entrega los documentos al importador y el banco genera confianza y aporta los compromisos de pago. A ver, Rosy, profesor, en el caso de las licitaciones, solicitan cartas fianzas. ¿Es lo mismo que lo que está explicando? No. Estamos primero, como expliqué, vamos a tocar tres puntos principales. Uno es las modalidades de pago que se generan en el comercio internacional. Ya hemos visto que estas son de tres tipos. Estamos todavía en la segunda, en la carta de crédito. La primera es un pago al contado. La segunda es a través de las cartas de crédito que las emiten los bancos. Y la tercera son cuando son los documentos en cobranza, donde no hay la confirmación del pago y por lo tanto conllevan un mayor riesgo. El segundo punto es los seguros de crédito que minimizan el riesgo de pago de, de las cuentas por cobrar. Básicamente están relacionados a la tercera forma de cobranza que todavía no la hemos visto. Y la tercera son las cartas fianzas o las pólizas de cauciones
que se utilizan para para las licitaciones. Este punto es el tercero que lo vamos a ver con mayor detalle y con mayor amplitud. Todavía estamos en la parte del comercio internacional para que se entienda de mejor manera los otros dos puntos subsiguientes. Bien, continuemos. Vamos ahora a entrar un poquito más al detalle en las cartas de crédito, que como ya lo explicamos inicialmente, solo las emiten los bancos dentro del sistema financiero. Primero están las cartas de crédito revocables, como su nombre lo indica. Estas pueden ser revocadas de manera unilateral por el mismo importador que las emitió y le comunica a su banco emisor que le comunique al banco que la carta de crédito ha sido anulada o revocada. Por lo tanto, son las de mayor riesgo, prácticamente no se usan en el comercio internacional. Tendrías que tener mucha confianza o otro grado de relaciones como para realizar las operaciones a través de carta de crédito revocable, si sabes que en cualquier momento te pueden revocar y si tú ya has preparado la, la exportación, te puedes encontrar con un tema de que ya ese contrato de compra y venta ha sido anulado. La segunda forma más común y es la que se utiliza prácticamente en todas las operaciones de carta de crédito en el comercio internacional son las irrevocables. Ya creo, Amelia, ya creo que la expliqué bastante larga, por eso veo que Rosy me puso OK. Si quieres, vuelvo a decir, decir a repetirla. Las cartas fianzas no son, ¿cómo se llama? Cartas de crédito. Las cartas de crédito son instrumentos que garantizan el pago o generan mayor confianza en el comercio exterior, en los contratos de compra y venta. Sin embargo, las cartas de fianza son garantías de cumplimiento que ya la vamos a ver en la última parte de ahora con mayor amplitud y los diferentes tipos de licitaciones de fianzas que se dan, tanto en cobran, tanto para operaciones de contratos, que otras que son garantías sobre la Ley General de Aduanas, etcétera. ¿Quieres mayor amplitud, Amelia? Bien. Entonces, continuamos. Estamos con las cartas de crédito irrevocables, que ya la hemos visto. Es la carta de crédito que no la puede, de manera unilateral, el importador revocada o el banco que la emitió. Para este caso tendrían que estar de acuerdo los cuatro intervinientes en la carta de crédito para poder, ¿cómo se llama? Se pueda anular esta carta de crédito. Sí, sí, José, esta es una modalidad bastante segura que la utilizan la mayor cantidad de transacciones en el comercio internacional para tener la seguridad en el pago. Sin embargo, vamos a ver que no todas las operaciones de comercio exterior, de importaciones y exportaciones, se realizan con carta de crédito y si no se realizan bajo la modalidad de cobranza. Por lo tanto, aquí no hay una seguridad de pago y por lo tanto conllevan un mayor riesgo y me imagino que tiene que haber mucha confianza entre el importador y el exportador para, para que se realicen bajo esta modalidad.
Sin embargo, se dan problemas de pago, a veces por más confianza que uno pueda tener, porque se generan algunas otras condiciones de riesgo que ya las vamos a ver, y de ahí surge la necesidad de algunos exportadores de solicitar o asegurarse con el seguro de crédito, que ya lo vamos a ver más adelante. Y ahí viene todo el tema con mayor detalle, las cartas de crédito comerciales, que son las que hemos visto, pero vamos a ver las diferentes modalidades que tienen las cartas de crédito cuando se emiten. Y la carta de crédito y la carta financiera son ya no con documentos que garantizan transacciones comerciales de compra y venta de mercadería, sino que son básicamente financieras que están garantizando préstamos, los famosos stand-by, de donde también los bancos, hay un banco que garantiza al otro el pago en caso de que el préstamo no se cumpla en los plazos y es determinados. Este, ¿Alguna pregunta adicional hasta acá? Bien, entonces ahora ya vamos a ver con mayor detalle las modalidades que tienen las cartas de crédito una vez que son emitidas. Estas pueden ser avisadas. Simplemente el banco emisor la emite bajo esta forma de avisada para que el banco corresponsal al, al cual ha enviado la carta de crédito simplemente notifique al exportador que le ha llegado una carta de crédito. Sin embargo, él no se va a comprometer al pago de la carta de crédito en mención. A diferencia de las confirmadas, él añade a la carta de crédito que le ha llegado su compromiso de pago. Lo que se llama en el argot, esta carta de crédito será pagada en las cajas del banco corresponsal. Es decir, que si uno emite una carta de crédito hacia Estados Unidos y es confirmada, el banco americano pagará, una vez que le presenten los documentos, su exportador le pagará de manera inmediata y después hará todo el ciclo hacia atrás, pero él es el que se compromete en el pago. En el caso de las avisadas, simplemente recibirá los documentos y se los remitirá al banco emisor acá en el Perú para que él sea el que realice el pago. Entonces aquí el pago se realiza en las cajas del banco emisor y no en las cajas del banco corresponsal. Indudablemente, esas cartas de crédito, cuando hemos visto, alguien me preguntó los costos, una carta de crédito confirmada será, tendrá mayores comisiones, mayores costos que una avisada. Después, las cartas de crédito también pueden ser a la vista, que son las cartas de crédito que llevan un pago al contado. Contra entrega de documentos, se paga la carta de crédito. Por lo tanto, las diferidas son las que tienen pago diferido. Y aquí este diferimiento del pago o el crédito lo pueden dar dos personas. O el mismo exportador puede darle crédito, como en cualquier otra transacción que podríamos dar al importador, o uno de los bancos intervinientes puede agregar el financiamiento de la carta de crédito y por lo tanto el pago de la carta de crédito tendrá un pago diferido al vencimiento. De ahí vienen las cartas divisibles o indivisibles. Dentro de las mismas modalidades pueden ser avisadas, con pagos a la vista, divisibles o indivisibles. Lo que esto significa que pueden tener embarques parciales. Uno abre una carta de crédito para la importación de ciertos productos y el embarque puede ser, en algunos casos piden que el embarque sea total en un solo embarque
y las divisibles, que los embarques pueden ser parciales en diferentes fechas, en diferentes barcos, en diferentes momentos. Las rotativas son que la carta de crédito se repone de manera inmediata bajo las mismas condiciones una vez exportada y realizada el pago. Y las transferibles es que el beneficiario de la carta de crédito puede transferir esta carta de crédito a unos segundos beneficiarios. Generalmente a veces es muy común, he visto, cuando le llegan cartas de crédito a una persona para exportaciones de harina de pescado por montos considerables, él transfiere las cartas de crédito a diferentes productores en el país, y cada uno prepara bajo las mismas condiciones que están establecidas en las cartas, en la carta de crédito, y prepara las exportaciones con los documentos y son presentados al banco para que a su vez las envíe al banco corresponsal y se realice el pago correspondiente. Bueno, aquí está más detallado lo que he explicado en su momento. Vamos a repasarlo rápidamente a ver si queda alguna duda. Y si no, siempre están las preguntas expuestas para que ustedes puedan realizarlas. El pago a la vista y confirmado por el banco pagador, no puede demorar el pago. Es a la vista, al contado. Diferidos, pagaderas a plazo, y confirmado, el banco se compromete contra la entrega de los documentos a pagar la carta de crédito al vencimiento que ya se ha establecido. La transferible, la carta de crédito que expresamente así lo indique, tiene que expresarlo de todas maneras en la carta de crédito, le permite al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a, a un tercero, a un segundo beneficiario, conforme con los mismos términos, condiciones, obligaciones, similar a las condiciones que llegaron por el valor y precio de la mercadería, que podrá ser reducido simplemente porque ahí en el trasfondo hay una ganancia del primer beneficiario. La omisión de esto indica al respecto que la carta de crédito es intransferible. Y ahí están las rotativas, que se repone, se restituye de manera inmediata el valor del crédito una vez que se ha realizado la exportación y se ha realizado el pago. Básicamente la misma idea que de una tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, uno tiene un monto, una vez que ha consumido y ha cancelado, se restituye de manera inmediata el monto de la línea de la carta de crédito. Anticipos son cartas muy especiales donde tienen cláusula roja. Generalmente, a través de la carta de crédito, el banco puede dar un adelanto al exportador para que prepare la mercadería en base a la carta de crédito y a la carta de crédito. Y las últimas son las financieras, que ya no son las cartas de crédito comerciales, las que llaman también back to back. Se establece cuando un banco abre un crédito respaldado con otro de crédito más importante a través de los ordenantes. Son cartas de crédito financieras. Hasta aquí creo que habíamos dado en el primer momento. Les indico nuevamente si hay alguna pregunta, porque me interesa que todo quede claro. Bien, perfecto, José. Muchísimas gracias.
Ahora continuemos ahora con otra parte de la carta de crédito, lo que habíamos comentado inicialmente, que a través de la carta de crédito lo que se negocia y lo que van son documentos exigidos. Este, Dentro de los documentos más usuales es el conocimiento de embarque o el Bill of Lading. Este es generalmente el documento que emite la compañía transportadora que garantiza que la mercadería sea embarcado, es el documento que indica este, que esa mercadería ha sido embarcada a través de cualquier medio de transporte y da la seguridad. Otro es la póliza de seguro, que cubre todos los riesgos del transporte, la factura comercial, y también hay una serie de documentos adicionales que piden para ver todas las condiciones, la lista de peso, los certificados de origen, sanidad, calidad, etcétera. Ahora que hemos estado viendo en la práctica todo este problema de las conservas, indudablemente, si estas conservas que hemos estado escuchando tanto, se realizaron a través de cartas de crédito, indudablemente que deben haber tenido adicionales a, a- al documento, el conocimiento embarque que certificaba que la mercadería se había exportado a través de algún barco o de alguna compañía aérea. También deben haber llevado en su momento algunos documentos de certificado de origen, sanidad, etcétera, que comprobaban que la mercadería se encontraba en perfecto estado. Más allá, después de que se han encontrado cosas en la mercadería, ya será otro tema, pero simplemente la carta de crédito sí cumplía con todos los requisitos de los certificados de origen, sanidad, calidad, peso, que estaban en orden. En realidad el banco ha debido de pagar la carta de crédito, ¿no? Buena pregunta, este, José. Eh, el proceso inicia, como dije en un primer momento, en un contrato de compra y venta. En ese momento se establecen todas las condiciones de un lado o del otro, del importador o del exportador, de todas las condiciones que se necesita para que la exportación se realice de la mejor manera posible y todas las partes estén cubiertas. Una parte importante es el pago. Sin embargo, se establecen todas las condiciones y documentos que se necesita. Ese importador, con todas las ya transacciones y negociaciones que se han plasmado en un contrato, se acerca a un banco nacional, acá, a su banco, y le dice, emite una carta de crédito bajo todas estas condiciones que están pactadas. Y se las pone por escrito, son solicitudes bastante largas, es un tema muy complejo porque hay que tener claramente establecido todo, porque después pueden venir problemas de pago y problemas, condiciones que no se cumplieron. Ese banco, hay áreas dentro de los bancos muy especializados, con gente de mucha experiencia, que revisa y emite estas cartas de crédito. Este, Prepara la carta de crédito y la emite a un banco que es un banco corresponsal en el exterior, básicamente siempre en la misma plaza donde está el exportador. Ese banco la recibe, lee los documentos, lee la carta de crédito y si es notificada o confirmada, de todas maneras avisa al exportador y le dice, mira, ha llegado este,
ha llegado esta carta de crédito para que la prepares. Él la leerá exactamente y primero la cotejará si fueron en los términos que él quedó con el importador. Bajo esos términos, si ve que todo es conforme, estoy diciendo hasta en precios, cantidades y todo, certificados, si lo encuentra correcto, comienza a preparar la exportación. La prepara. Una vez que tiene la exportación y ve todos los documentos que ya habíamos conversado, prepara, si le han pedido el conocimiento de embarque, lo prepara, prepara la factura comercial, si hay seguros, también verá de asegurar la mercadería y todos los documentos adicionales, lista de pesos, sanidades y todo, los prepara toda la documentación y se la lleva a su banco corresponsal. El banco corresponsal ahí tiene una responsabilidad grande de revisar todos los documentos, todititos exactamente en base a la carta de crédito que le llegó. Si es confirmada, la revisa y si ve que todo está conforme, él la paga. Se la paga directamente, es decir, al exportador. Si es notificada, de todas maneras él revisará para ver que están todos los documentos y todos los documentos que han sido y se lo remite al banco que emitió la carta de crédito y le dirá, mira, estos son los documentos que me han llegado para que lo pagues. El banco emisor revisará la carta de crédito, todos los documentos que él que él envió y si los encuentra conforme, paga. Si no los encuentra conforme, no paga. Voy a dar algunos ejemplos. Si la carta de crédito decía embarque el 30 de noviembre y en el conocimiento de embarque dice que embarcaron el 5 de diciembre, va a observar y va a decir no la puedo pagar. Le consultará al importador, al que le dio las instrucciones originalmente y le preguntará si él levanta la observación. Si le da la conformidad, paga. Si no, no paga porque no se han cumplido exactamente todas las condiciones que están. Jesús, tú me dices, ¿quién paga la carta de crédito? ¿El importador o el exportador? Porque al final el interesado de la carta de crédito es el exportador. Indudablemente, el que va a pagar la carta de crédito es el importador, porque el exportador es el que está entregando la mercadería. Entonces, él está a través de la carta de crédito y a través de todos los documentos que él ha presentado, él va a exigir el pago. Pero indudablemente para que él le paguen, tiene que estar correctamente todos los documentos que le exigieron y bajo los términos que a él le han dicho. Por decirte, lista de pesos. Es decir, si estás importando pollos, te van a exigir que los pollos tengan hasta tamaños, pesos y todo. Y en esa lista de sanidad, lista de pesos y todo, tendrás que estar especificados claramente todas todas estas condiciones. Voy a dar un ejemplo que a veces, y por lo tanto, una vez que él presenta todos los documentos, el importador paga, pero el que se ha comprometido a pagar a través de la carta de crédito es el banco que emitió la carta de crédito. Por eso hace en la tranquilidad y la seguridad que el banco va a pagar una vez que le presenten todos los documentos. Después el banco verá cómo le cobra al importador o al que le solicitó la carta de crédito de importación. Me imagino que desde que aceptó ese compromiso es porque de alguna manera ya sabe cómo le va a cobrar al importador. Si no, terminará siendo un crédito fallido, un crédito siniestrado, y al final de cuentas hizo una emisión mala porque no la puede cobrar. Pero
para que se entienda bien esto de los términos de los documentos y de la parte de la exportación física, voy a dar un ejemplo. Este, que se produzca una exportación y es a través de un barco. El exportador va a presentar a través de los bancos todos los documentos que le han pedido. El conocimiento de embarque que va a certificar que la mercadería fue embarcada en un barco. Estarán las pólizas de seguro y todas las facturas y todo. ¿Qué pasa si el barco se hunde? Dentro de la travesía es muy común que pueda que hundirse o la mercadería por tempestades, cosas, pueda que se malogre en la travesía. Una vez me tocó un caso que venían barcos del Brasil y en la travesía hubo mal tiempo y los carros venían en cubierta y sufrieron daños. La carta de crédito va a ser pagada a través del banco, a pesar de que el barco se hundió o si hubieron problemas, como ya expliqué, de tempestades y la mercadería se deterioró. El banco revisa documentos y él se comprometió que bajo esos documentos, ¿cómo se llama? Pagaba la carta de crédito. Ahora, como hay una póliza de seguro, ya a través de la póliza de seguro se cobrarán el importe si la mercadería, si el barco se hundió, estará la póliza de seguro que cubrirá el siniestro del transporte o de las averías en todo caso. Entonces son dos cosas diferentes. La carta de crédito se ven documentos y la exportación en realidad se cubrirá a través de una póliza de seguro de ser necesaria. Hasta aquí para seguir. Les agradeceré si hay alguna consulta adicional. Bueno, entonces sigamos, parece que todo va bien. Ahora pasaremos dentro todavía del tema del comercio internacional, los Incoterms. ¿Qué cosas son los Incoterms? Son las modalidades para la cotización de los precios en el comercio internacional. En el comercio internacional vamos a ver que hay diferentes formas de cotizar una mercadería. No solo es el precio de la mercadería en sí, sino que se le adicionan algunos otros conceptos y vamos a hablar ya no del precio de la factura o del bien, sino que le vamos a ir, ¿cómo se llama? Adicionándole algunas cosas. A veces la mercadería se cotiza con el precio sí, costo, que es el precio de la mercadería, seguro y flete. Entonces, cuando uno habla que le está cotizando precio sí, hay que adicionarle el precio del flete y del seguro que está tomando el exportador, ¿cómo se llama? Una vez que embarca. Hay otra forma, es costo y flete, simplemente, porque el seguro lo toma el importador acá. Y le dice, no, es que yo tengo pólizas de seguro que me cubren este, este, el costo y la mercadería. Por lo tanto, no te preocupes del seguro, solo veme el costo y el flete. El FOT es la mercadería encima del barco. Simplemente hasta ahí. El flete y el seguro serán por cuenta del mismo importador. Y el FAS es libre al costado del barco, es decir, la mercadería antes de ser subida, es decir, al barco. Estas son las diferentes modalidades que se cotizan en el mercado internacional. CIF, costo y flete, FOB
y FAS. Generalmente la más común son FOB, el FOB y el SIF, ¿no? Aquí entraremos ya un poquito para ir viendo los dos temas adicionales y de fondo que son el seguro de crédito a la exportación o también el seguro de crédito interno y lo que son las cartas fianzas son las pólizas de cauciones. Hemos podido apreciar cómo en el comercio internacional se minimiza el riesgo de no pago bajo la modalidad de venta con carta de crédito. Ahí prácticamente está bastante blindado porque son los bancos los que se comprometen al pago de las exportaciones. Pero generalmente, al ir ganando confianza entre el exportador y el importador, las condiciones se van un poquito relajando, porque ahí, como ya hemos dicho, las cartas de crédito son onerosas, tienen costos, intervienen bancos, donde indudablemente hay comisiones por una serie de motivos. Si son cartas de crédito avisadas, tienen costos, si tienen, son transferibles, si son esto, todo van sumando y van habiendo algún tipo de comisiones. Y por lo tanto, estas modalidades se van a veces relajando y hay gente que dice, ¿y por qué no comenzamos a exportar en cobranza? O hay algunos importadores que dicen, no, yo solo importo en cobranza y no con carta de crédito. Entonces verá el exportador a lo que se está exponiendo. Muchas veces se somete a estas condiciones y, y bueno, y también se comienza a generar en el mercado internacional operaciones en cobranza. También los documentos pueden ser tramitados a través de bancos. Uno va a su banco y ese banco recibe los documentos, ya.
Bueno, continuamos después de este pequeño cosita, incidente, no se preocupe. Así es. Bueno, entonces, ya dejamos el tema de las cartas de crédito, donde vemos que el tema del pago es seguro y prácticamente si se manejan bien, si se presentan bien los documentos, todo, no deberían haber ningún problema de pago porque los bancos están, ¿cómo se llama?, asegurando el pago de las exportaciones. Sin embargo, pasamos ya al tema de la cobranza, donde las exportaciones ya se realizan en cobranza. Por lo tanto, aquí ya se generan diferentes riesgos de no pago en las cobranzas de la mercadería, tanto en el mercado externo como en el mercado interno. Este, Esto comienza ya a relacionarse con el tema del seguro de crédito. Generalmente vamos a ver que hay tres tipos de riesgos que se generan en las exportaciones cuando éstas se realizan ya en cobranza. Hay riesgos políticos, hay riesgos extraordinarios y hay riesgos comerciales. Los riesgos políticos de la inconvertibilidad de la moneda, intraferencia de divisas, requisitos confiscación llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales, disposición que impiden el pago o la imposibilidad de realizar la exportación, guerras civiles, revolución, rebelión. Generalmente de esto hay muchos ejemplos, en estos momentos no es por hablar mal de situaciones políticas o económicas de otros países, pero hay muchos países donde no se pueden transferir divisas. Generalmente Venezuela hay que hacer unos trámites especiales para poder, si tú realizas una exportación, poder, ¿cómo se llama? O una importación, poder que te paguen. En los gobiernos anteriores de Alan García hemos visto claramente en su primer gobierno problemas de esta índole. Había el Instituto de Comercio Exterior, el ICE, donde uno tenía que sacar ¿cómo se llama? Este, una autorización que le permita que permitiera importar para a su vez el Banco Central de las divisas correspondientes. Este, Indudablemente la convertibilidad de las divisas y muchas regularizaciones que en realidad muchas veces ni las conocemos en países donde pueden realizarse, ¿cómo se llama? Exportaciones, en este caso nosotros. En un caso yo veía exportaciones que realizaba una empresa hace muchos años al Líbano. ¿Cómo podría ser la situación en ese momento del Líbano cuando habían a veces problemas de guerras civiles y coyunturas bastante fuertes? En China mismo y cuántos países, entonces hay riesgos políticos bastante fuertes que tendríamos que estar cubiertos si pensamos hacer exportaciones en cobranza. Y ahí vienen los riesgos extraordinarios, terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes, etcétera, que están más relacionados a problemas geográficos, un poco de esta índole, ¿no? Y, eh, y el básico es el riesgo comercial, el riesgo de la insolvencia definitiva o la falta de pago al vencimiento. Ese es básicamente que depende ya de manera más directa del importador mismo. En los otros casos son eventos un poquito que él no los puede manejar, tanto los riesgos políticos como los riesgos extraordinarios. Los riesgos extraordinarios no los conocemos en el momento que uno realiza una operación, un terremoto súbito, las inundaciones, no las conocemos
ese momento. Sin embargo, los riesgos políticos sí los conocemos en muchos de los casos con anticipación, si tienen problemas de divisas, de inconvertibilidad de la moneda, que no se pueden transferir fondos y todo. Nosotros teníamos el mercado único de cambios, es decir, todas esas cosas se pueden conocer, ¿no? Y el problema comercial sí depende de manera directa del importador mismo. Ya veremos cuál es la diferencia de una insolvencia definitiva y de una insolvencia al vencimiento. Para ir un poquito adelantando, este, para esto, para cubrirnos de este riesgo de no pago, tomaremos y estudiaremos más adelante los seguros de crédito. Los seguros de crédito cubren o minimizan el riesgo de no pago de las cuentas por cobrar que tenemos nosotros y cubre solamente los riesgos políticos y los riesgos comerciales. Bueno, nuevamente la pregunta, si tienen alguna consulta, háganla con mayor confianza. Me gusta que me consulten porque me da chance para poder ampliar un poquito a veces algunos detalles que se me pueden haber quedado sin haberlos explicado de manera clara, ¿no? Bien, entonces continuamos. Como ya les había un poquito explicado, los riesgos asegurados en el comercio internacional y que van a estar relacionados a- al seguro de crédito son los riesgos políticos y los riesgos comerciales. Los riesgos políticos ya los hemos visto bastante, bastante claros y, y los riesgos comerciales es el riesgo de insolvencia definitiva y de insolvencia de hecho o de mora prolongada. Los riesgos de insolvencia definitiva es cuando se verifica o se conoce de manera definitiva que la persona, el importador, ha entrado en un proceso de declaración de quiebra, en un proceso de arreglos judiciales, acciones judiciales, de embargo, acciones de amparo, arbitraje, todo lo que llamamos aquí y conocemos a veces más claramente lo que se llama cuando el cliente entró en Indecopy y por lo tanto tiene problemas de pago ya conocidos. Esas son insolvencias definitivas. Una vez que uno conoce este tipo de problemas que tiene de insolvencias, podría, si ha tomado un seguro de crédito, indudablemente puede acceder a solicitar el pago de estos. En caso que no tenga un seguro de crédito, indudablemente el pago de la cobranza va a ser demasiado difícil porque en realidad habría entrado en una cesación de pagos. Y, y la insolvencia de hecho o demora prolongada es cuando una vez llegado el vencimiento de la cobranza, esta se comienza a diferir, llegó el pago y no se comienza a realizar el pago. Indudablemente uno ya se comienza a preocupar, comienza a ver que pasan los días, la fecha de los compromisos y estos no se comienzan, no se cumplen. Entonces, también ahí, si uno tiene accedido a un seguro de crédito, en estos momentos podría acceder y ejecutar para que le paguen la cobranza que ha realizado. En caso que no lo tenga, indudablemente tendrá que seguir luchando, viendo el pago y hasta de manera muy difícil tendrá que ir, viajar
al país y poderlo y comenzarlo a presionar ya de manera presencial, porque me imagino que a través de los correos y todo, estos no han comenzado a funcionar. Entonces, los riesgos que se aseguran en el comercio internacional son los riesgos políticos y los riesgos comerciales de insolvencia definitiva y de insolvencia de hecho por la mora prolongada. Hasta aquí hemos visto todo lo que es el comercio internacional relacionado básicamente a las formas de pago que se realizan acá. Pago al contado, riesgo cero, cartas de crédito, costosas, bastante especializadas, se realizan a través de la banca, donde el pago es bastante seguro, pero tiene algunos costos adicionales. Y las exportaciones o las ventas que se realizan en cobranza, indudablemente son de costos mucho menores, pero sin embargo, en contraposición, hay un riesgo mayor en el pago de estas. Ya veremos con mayor detalle qué implicancias tienen que ver en en la empresa si hay algunas facturas o exportaciones o ventas que no te son pagadas en el momento oportuno o simplemente nunca te llega decir, decir a pagar. Lo que nos da pie, después ya de haber terminado y visto estas modalidades de, de pago, de cobranza en el comercio internacional, al siguiente punto, que son los seguros de crédito. Este, ya el tiempo nos está, hemos llegado para tomar un descanso, un break, y de, de 15 minutos. Pero antes todavía tenemos algunos minutitos para ver si tienen alguna pregunta adicional y poder cerrar este primer tema bastante claro y bastante es ir adecuado para poder arrancar con el segundo. Bueno, si no, si no hay preguntas, considero que todo ha estado claro y bueno, pero de todas maneras, en todo momento quedan las preguntas es ir abiertas. Pero sin embargo, entonces vamos a tomarnos el descanso que hemos conversado. Gracias.